noches con todos los presentes al primer seminario que tiene como tema Gestión Pública Municipal. Y soy miembro del parte del Grupo de Académico de Gestión Pública y Desarrollo Territorial CGS Ingeniero Fact Solution. Hoy estaré a cargo de la moderadora de este seminario y espero un sí que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. También indicarles a todos los participantes que pueden acceder al material certificado por el curso. Damos pase al expositor. Buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto, gracias por el pase. En principio quiero agradecer al Centro de Estudios y Asesorías en Gestión Pública y Desarrollo Territorial y también a la consultora CGS Fact Solution Ingenieros, que en este caso tienen a bien de poderme haber invitado a este seminario. Vamos a hacer una ponencia vinculada a lo que es la gestión pública municipal. Entiendo yo que en esta sala están participando muchos trabajadores o servidores públicos de distintas municipalidades del país y también de repente personas que se están insertando al tema del ámbito público. Es importante para nosotros compartir con ustedes las experiencias y obviamente la parte técnica que es la gestión pública municipal. Soy Dayer Vicente, soy economista con maestría en gestión pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomados en el Colegio de Economistas de Lima, la Escuela Nacional de Administración Pública. Asimismo, especialista en gestión pública, planeamiento estratégico, institucional y desarrollo territorial, en proyectos de inversión pública, gestión del riesgo de desastres, seguridad ciudadana, con más de 8 años de experiencia. Así que, amigos, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar esta presentación con la venia, obviamente, de los amigos de Ingenieros Fact Solution y el Centro de Estudios y Asesorías en Gestión Pública. Tenemos como agenda, hoy vamos a desarrollar un poco sobre el enfoque municipal y la municipalidad. Vamos a hablar un poco sobre el Estado peruano, la estructura y funcionamiento del Estado peruano, la problemática de la gestión pública, la administración pública, la gestión pública y las políticas públicas. Este mix, este trío, que en este caso debe conocerse a amplitud para que ustedes tengan un panorama más completo sobre lo que es la administración del Estado. Hablaremos un poco también sobre el alineamiento de políticas y planes, hablaremos sobre la finalidad del Estado y sus funciones, sistemas administrativos y funcionales, el rol de las municipalidades, el valor público y la modernización de la gestión pública. Todos sabemos que la gestión pública es bastante amplia y obviamente en este seminario lo que queremos es darle un pincelazo a todo el panorama de la gestión pública y hablando más enfocado en lo que es el rol de las municipalidades, ¿correcto? De esa manera vamos a empezar nuestra presentación. En principio quería, por favor, iniciar esta presentación con estos dos conceptos. Una pregunta para todos ustedes, lo pueden responder por el chat, por favor. ¿Qué diferencia ustedes encuentran desde su percepción de qué es municipalidad y qué es municipio? A ver, por favor, si todos ahí en el chat nos podrían estar dando las ideas preliminares del concepto sobre municipalidad y municipio. Y también les voy a compartir ahora mismo un link para que ustedes puedan ir llenando. Ok, ahora mismo los voy a compartir para ver más o menos el resultado, ¿no? Y lo que quiero saber también es el grado de conocimiento, en este caso, que puedan tener. Ahora mismo le estoy enviando por el chat de la plataforma. Un ratito, por favor, a ver si... Ahí estoy enviando un enlace en el chat de esta sala. Por favor, todos podrían ir llenando ahí los datos. Y espacio de 1 minuto, a 9:21 estaríamos empezando ya nuestra presentación sobre este concepto básico y clave de entender lo que es el rol tanto del municipio y la municipalidad. A ver, por favor, todos si pueden ir conectando. Queremos hacer este seminario un poco interactivo. Quiero conversar con ustedes
y obviamente llegar a fondo lo que es la gestión municipal y las políticas públicas que en este caso vinculan a los servidores municipales. Ok, tengo ahí una de Pedro López. ¿Qué tal, Pedrito? Buenas noches, un gusto saludarte. Para Pedro, municipio es un lugar físico donde se organizan trabajos para desarrollar la comunidad, ¿correcto? Y municipalidad es más amplio, ¿no? Su organización basada en gestión políticas, ejecución de planes, etcétera, nos dice Pedro. A ver, voy a hacer la presentación ahora. Municipalidad y municipio, ¿no? Por ejemplo, municipalidad, en este caso, es la organización, es la entidad, en este caso, donde se presta servicios al ciudadano. Y municipio es el territorio, es el ámbito geográfico que abarca, en este caso, el distrito. Eso es diferencia de municipalidad y municipio. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo justamente es de estar más cerca al ciudadano, ¿no? Eso es el objetivo. Quería empezar con esta presentación y entonces ahora sí arrancamos. Hablamos un poco sobre la base legal, que es importante. Nosotros, los servidores públicos que siempre estamos detrás, al lado de los ciudadanos, debemos vincularnos con las normas, porque si no sabemos las normas, no sabemos nuestras acciones y nuestras actividades, y por eso, digamos que nuestra ley madre es la Constitución Política del Perú, aprobada en el año 93. También tenemos que tener en cuenta la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es la 29158, el decreto legislativo 1088, que en este caso orienta la planificación estratégica y crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y el CEPLAN, que es el ente rector en materia de planeamiento. Ahora también hay que conocer un poco sobre la Ley General de Presupuesto Público, que en este caso aprobado a través de la Ley 28411, y otra norma que debemos tener muy en cuenta también los servidores públicos, y más aún de las municipalidades, porque entendemos que las municipalidades son las entidades ejecutoras, ¿no es cierto?, de la gestión pública, ¿correcto? Y frente a eso debemos conocer la Ley 30.225, que es la ley de las contrataciones con el Estado. Y también muy en cuenta la Ley de Bases de la Descentralización, que es la 27783, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades. Asumo yo que aquí todos deben saber cuál es la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? La Ley 27972, que en este caso orienta, desarrolla todo el accionar de la municipalidad frente al ciudadano, frente al territorio. También debemos conocer la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hoy en día todo es transparente y a eso también debe orientar las municipalidades, y esta ley es la 27806. Y otra ley que todos los abogados, los economistas, obviamente tienen en cuenta, no solo ellos, sino todos los servidores públicos, es la ley 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, que en este caso es la ley que debe ir de la mano con tu accionar de ti, servidor público. Por otro lado, también el decreto legislativo 1252 aprueba y orienta el uso de los recursos públicos vinculados al sistema de programación multianual y gestión de inversiones. También tenemos el decreto supremo 004 del año 2013, que aprueba justamente la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. El manual de contrataciones, así como estas normas, obviamente es de mucha importancia que ustedes deben conocerlo. Así que, amigos y amigas, eso es lo importante que ustedes deben conocer siendo ya servidores públicos o quienes desean entrar al mundo municipal. Vamos ahora, por favor, si en el chat mi pantalla se ve bien, por favor me confirman, o si hay alguna falla técnica me avisan para corregirlas, ¿correcto? Hablemos un poco ahora sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado se define como la sociedad políticamente organizada. Ejerce el poder soberano respecto al territorio y está compuesto bajo tres elementos principales. Por un lado, la población, que son todos los habitantes, el territorio, que es el espacio físico, el área geográfica, y el poder soberano, en este caso, que es la capacidad del Estado de organizar a la población del territorio e impone sus decisiones.
Estos tres elementos son claves para entender lo que es el Estado y cómo funciona también el Estado. El Estado peruano, si bien es cierto, está establecido a través de normas, guían también la mejor orientación hacia el territorio previamente establecido. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Perú, aprobada en el año 1993, y el artículo 43 menciona que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes, en este caso como un Estado de Derecho, en democracia. Obviamente la separación de poderes es muy importante para equilibrar las responsabilidades y las funciones que tienen los propios poderes del Estado, que más adelante también lo vamos a conocer. Ahora hablamos un poco sobre los poderes y entidades del Estado. Como bien decíamos en la lámina anterior, es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza sobre el principio de separación de poderes, según lo menciona, y lo mencionamos en la lámina anterior, el artículo 43 de la Constitución Política del Perú. Ahora, en esta lámina pueden apreciar ustedes cómo están conformados los poderes y las entidades del Estado. Tenemos tres poderes, ¿no es cierto? Todos sabemos que es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. También tenemos a los gobiernos subnacionales, o en este caso los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y también a los organismos constitucionalmente autónomos, que más adelante también lo vamos a detallar en síntesis para que ustedes puedan entender esta importante, en este caso, distribución o cómo se compone el Estado peruano. Tiene tres brazos muy importantes. Por un lado, como les decía, que están los gobiernos locales y regionales. Por el otro lado están los poderes del Estado, y también por el otro lado los organismos constitucionalmente autónomos. Aquí le dejé esta estructura porque quería hablar un poco con ustedes y me pueden decir, por ejemplo, si ustedes saben cuáles son los organismos constitucionalmente autónomos. Por favor, en el chat de esta sala nos podrían ir compartiendo sus ideas para tomar referencia de la concepción que ustedes tienen sobre lo que es el funcionamiento y la estructura del Estado peruano, basada básicamente en los organismos constitucionalmente autónomos. Bueno, ahí tenemos a Leonardo, nos dice Jurado Nacional de Elecciones, es correcto. Saúl también nos dice Jurado Nacional de Elecciones, es correcto. Pedro López nos dice Poder Judicial. Poder Judicial no es un organismo constitucionalmente autónomo, Pedro. Poder Judicial es un poder del Estado. Ok, ahí también tenemos otra respuesta de Delia Nélida, nos dice BCR, es correcto. El BCR es un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no es cierto? Ok, hemos leído algunas respuestas de todos, es correcto, señores. Entonces, los gobiernos regionales y locales, en este caso, tenemos por un lado los gobiernos regionales y por otro lado los gobiernos locales. Voy a hacer una anotación para que sea clara esta explicación, por favor. A ver si me confirma si puedo pintar en la presentación. Ustedes me avisan. ¿Estoy pintando? Sí, ¿no? Correcto, ok. A ver, los gobiernos regionales en este caso, acá estarían los gobiernos regionales, ¿correcto? Y por aquí estarían los gobiernos locales, Y en los gobiernos locales también tenemos otros dos brazos más. ¿Cuáles son? Las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. ¿Estamos? Acá tenemos dos, ¿no es cierto? Las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Ahora, en los poderes del Estado tenemos tres. Por un lado está el Congreso de la República, o el poder legislativo. Está también el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿correcto? El Poder Legislativo en este caso está o es representado por el Congreso de la República, y el Poder Ejecutivo
en este caso representado por el presidente de la República, está representada por el Consejo de Ministros, los ministerios, y obviamente todos ellos representan al Poder Ejecutivo. Y los ministerios, que en este caso, ¿cuántos ministerios son? A ver si en el chat nos pueden compartir, por favor. A ver en el chat si nos pueden ir compartiendo cuántos ministerios tenemos en el país. Perfecto. Gerald nos dice 18, Delia nos dice 19, Luis Linares 19, Leonardo nos dice 19. Correcto, señores. Tenemos 19 ministerios en el Estado peruano, ¿correcto? Que forman parte del Poder Ejecutivo, ¿correcto? Y por otro lado tenemos como poder del Estado también al Poder Judicial. El Poder Judicial está representado en este caso por organismo central, están también los órganos jurisdiccionales. En este caso eso es integrado los tres poderes del Estado. Y los organismos constitucionalmente autónomos son, como ya habían mencionado algunos colegas aquí en la sala, es el BCR, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPRE, la RENIEC, son los organismos constitucionalmente autónomos, ¿correcto? Y también la Defensoría del Pueblo. Y también se olvidaban de algo clave: la Contraloría General de la República también es un organismo constitucionalmente autónomo. Es decir, son independientes, no dependen de ningún poder del Estado, son órganos, en este caso, ejecutivos, ejecutores, en los asuntos de su competencia de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos, ¿correcto? Entonces, estamos ok. Entonces, continuamos. Correcto. Luis Linares nos dice también el Tribunal Constitucional. Correcto, Luis. El Tribunal Constitucional también forma parte de ser un organismo constitucionalmente autónomo. Correcto. Está también la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que antes era la CNM, ahora es la Junta Nacional de Justicia, que también es una organización constitucionalmente autónoma. Ahora voy a salir de escribir en la pantalla. A ver. Ok. Listo. Vamos a hablar un poco más, vamos a ahondar un poco más sobre los poderes del Estado. Como bien decíamos, tenemos tres poderes del Estado: el poder legislativo, que en este caso se encarga de aprobar leyes, derogar leyes, modificar leyes, y obviamente es unicameral. Ahora la pregunta va: ¿cuántos congresistas tiene el Estado peruano? O en este caso el poder legislativo, para ser más exactos. ¿Cuántos legisladores forman parte del Congreso de la República? A ver, por favor, en el chat también pueden ir compartiendo. Leonardo nos dice 130, Delia nos dice 130. A ver si hay alguien más que da más o da menos. Pedro López nos dice 120. A ver, por favor, uno más por ahí. Luis Linares nos dice 120, correcto. A ver, el Congreso de la República está integrado por 130 congresistas, señores. Obviamente es elegido por el pueblo, tienen el rol fiscalizador, el control político y de representación, ¿correcto? También ellos se encargan de modificar la Constitución, aprobar los tratados, modificar la Constitución, como bien decía, aprobar y modificar leyes y resoluciones legislativas. Y acá también hay un rol clave que tiene el Poder Legislativo del Congreso de la República, que es designar al Contralor General de la República. ¿Quién la designa? Es el Congreso de la República. Al Defensor del Pueblo y también a los miembros del Tribunal Constitucional. Ratifican también al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de banca y seguros. Esas son una de las funciones que tiene el Poder Legislativo. En este caso está integrado por el Pleno, grupos parlamentarios, el Consejo Directivo, la Mesa Directiva. También dentro del Congreso existe la Junta de Portavoces, que integra justamente un representante de todos los partidos políticos, la presidencia del Congreso, por ejemplo, la comisión permanente, la comisión ordinaria, en este caso, de Seguridad Ciudadana, hay la comisión ordinaria de Economía, hay la comisión ordinaria de Presupuesto. Entonces, en este caso también el Poder Legislativo tiene sus comisiones que en este caso se encargan, obviamente, de
fiscalizar y hacer control político sobre el funcionamiento, en este caso, de los servicios que brinda el Estado y también las acciones que realizan los ministerios, ¿no? Eso es las funciones claves que realiza el Poder Legislativo. Ahora hablamos sobre el Poder Judicial. En este caso se encarga de solucionar en forma definitiva conflictos jurídicos basados obviamente en la Constitución, las leyes y las normas, ¿no? Acá los órganos que integran el Poder Judicial es la Sala Plena de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que significa el órgano de control de la magistratura, ¿no? En este caso también forma parte del Poder Judicial. Y el Poder Ejecutivo, señores, en este caso dirige la política general de gobierno, administra el presupuesto público y obviamente implementa y reglamenta las leyes y vigila que se cumplan, que se planifiquen las normas, dirigen y ejecutan y evalúan obviamente las políticas nacionales sectoriales. Está conformado, como bien decíamos también en la lámina anterior, por el presidente de la República, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros y los organismos públicos del Poder Ejecutivo. En este caso, esto es la conformación o cómo está estructurado los poderes del Estado, que en este caso son 3. ¿Estamos? A ver, ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. Por favor, si tienen alguna falla en mi pantalla, me la avisan y al toque yo las cambio, ¿correcto? En esta estructura final, en este caso, ¿cómo está conformado el Estado peruano? Por gobiernos regionales y locales, los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos. Y acá un poco quiero ahondar sobre el Poder Ejecutivo, ¿no? Que en este caso tiene el brazo más grande o los brazos más grandes de todos los estamentos del Estado, que en este caso conformado por el Presidente de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios, que en este caso son 19 ministerios, y los organismos públicos del Poder Ejecutivo, ejecutores y especializados. Yo les quiero hacer una pregunta. El organismo público del Poder Ejecutivo especializado, ustedes me dicen si la OCE forma parte de este organismo. A ver en el chat si me pueden decir. Y los organismos públicos del Poder Ejecutivo, que en este caso son ejecutores. En este caso tenemos a CEDAPAL, por ejemplo, ¿no? Y en los especializados tenemos, por ejemplo, a la OCE. Y también tenemos organismos públicos del Poder Ejecutivo, especializados reguladores. Por ejemplo, acá en este organismo tenemos a OCINERMIN. ¿A quién más? Tenemos también a INDECOPI, ¿no es cierto? Y obviamente, amigos, de esta manera se conforma la estructura y funcionamiento del Estado peruano. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre las funciones y roles del Estado. La administración pública tiene una relación de roles y funciones del Estado. Por un lado, tenemos las funciones normativas, administrativas y jurisdiccional. Normativas porque se dictan normas en los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo o en el Ejecutivo, los ministerios promueven normas, lineamientos, decretos, resoluciones ministeriales, así como estas, obviamente tienen una función normativa. Y los gobiernos locales, los municipios, tendrán una función normativa. ¿Qué dicen ustedes? A ver si en el chat me pueden decir un sí o un no. A ver, por favor, quiero escucharlos. Delia nos dice sí, correcto. ¿Alguien más, David, si se anima a decir un sí o un no? Edwin Valle nos dice que sí. Luis Linares sí. Y Arisa Alceo también nos dice que sí, correcto. A ver, las municipalidades también tienen un rol normativo, una función normativa. ¿Por qué? Por ejemplo, emiten ordenanzas, ¿no es cierto? Decretos de alcaldía, resolución de alcaldía. Entonces, con esto quiero decirles que los 3 niveles de gobierno tienen competencia normativa. Y también tiene como función la parte administrativa porque ejecutan las acciones del día a día, ejecutan las acciones de los servicios públicos, el servicio ciudadano, por ejemplo, como seguridad ciudadana, hay que hacer múltiples acciones con los sistemas administrativos, obviamente, y ahí enfoca la función administrativa. La función jurisdiccional también, los 3 niveles de gobierno, porque en este caso, si hablamos de municipalidades, jurisdiccionalmente tomaría la función, en este caso, de su territorio, ¿no? Geográfico, donde abarca el distrito, ¿correcto? Y tiene un rol regulador también y prestacional.
la administración o las entidades del Estado. Regulador, porque por ejemplo las municipalidades cuando emiten normas de fiscalización tributaria, por ejemplo, hacen un rol regulador. Por ejemplo, cuando hay fiscalización administrativa, también, ¿no? Y también la ejecutoria coactiva también es parte del rol regulador que brinda las municipalidades. Y el rol prestacional en este caso brinda servicios o presta servicios al ciudadano en temas, por ejemplo, de vaso de leche, por ejemplo, del programa articulado nacional, seguridad ciudadana también, violencia de género, tantas otras, ¿correcto? Eso es el rol y función en este caso no solo de la municipalidad, sino también en algunos casos de los 3 niveles de gobierno, ¿correcto? Ahora pasamos a la siguiente lámina. Acá quería un poco ser más específico, lo que hablábamos en la lámina anterior, sobre la relación de roles y funciones del Estado. Tenemos roles reguladores y prestacionales y función normativa y administrativa. Por ejemplo, les decía, se dictan normas generales que afectan los ámbitos de libertad de las personas. Por ejemplo, se dicta, por ejemplo, el Código de Tránsito, ¿no? Para ordenar el transporte público. Entonces, la función en este caso de la municipalidad es normativa y también regulas, ¿no es cierto? Haces un efecto regulador dictando normas de tránsito para ordenar el transporte público, por ejemplo. Y hacemos una función administrativa, por ejemplo, los policías hacen cumplir las reglas del Código de Tránsito, ¿no es cierto? Has normado, has regulado el Código de Tránsito y en este caso, ¿cómo hacemos la parte funcional o administrativa? En este caso, haciéndolas cumplir, en este caso tendría la tarea los policías, ¿no es cierto? Y la parte prestacional, en este caso, el Estado establece las reglas para, por ejemplo, prestar servicios de educación básica regular en las zonas rurales, de educación básica general, inicial, primaria y secundaria a nivel nacional, que en este caso cumple el rol prestacional. Entonces, eso es la función normativa y prestacional. Y si es la función prestacional y administrativa, en este caso el Estado administra, por ejemplo, los colegios donde se brinda el servicio de educación básica a niños de todo el país. Más o menos con esta lámina y con esta explicación puede estar clara las funciones y los roles que cumplen en este caso las entidades del Estado, para ser más exactos también las municipalidades, ¿no? Ya hemos hablado sobre el municipio, municipalidad, hemos hablado del Estado peruano, la estructura del Estado peruano, la estructura de los poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos. Ahora hablemos sobre la situación problemática de la función o la gestión pública. Y yo en este caso, en pleno 2022, lo he demarcado bajo 4 aristas, digámoslo así. Políticamente, administrativamente, socialmente y económicamente. ¿Y por qué? Políticamente somos todavía una democracia resiliente, una democracia que todavía no somos formal, ¿no? Si bien es cierto, nuestra política está decayéndose año a año, eso para nosotros y para mí es una problemática dentro de la función pública, ¿correcto? Porque recordarán ustedes que en el quinquenio anterior, la política peruana en este caso, nos ha hecho cambiar más de 3 presidentes de la República, contando en venido serían 4, ¿no es cierto? Entonces, eso es una débil y frágil política que todavía tenemos como Estado. Entonces, por eso yo llamo problemática todavía la parte política. No tenemos una democracia sólida y obviamente ahí se tiene que trabajar también. Por otro lado, como problemática de la función pública, pongo la parte administrativa porque todavía también seguimos siendo centralistas. Falta todavía hacer unos esfuerzos más para hacer una verdadera descentralización de la administración pública, del presupuesto, de las responsabilidades funcionales y tantas otras. Y socialmente también tenemos un problema en la función o gestión pública, porque todavía somos excluyentes, ¿no? Hay todavía, digamos, pobreza que va vinculada con la parte económica en algunas ciudades del país, y obviamente con la pandemia COVID-19 la pobreza se ha incrementado casi al 40% según datos del INEI. Entonces, para mí esto también es un problema o una situación problemática dentro de la gestión pública. Bajo estas aristas es la que enfoco en este caso en la problemática de la función pública.
Ahora vamos a seguir abarcando un poco sobre la problemática de la gestión pública y yo les quiero preguntar, servicios básicos, conectividad, brechas sociales, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción. Para ustedes, estos temas que les acabo de mencionar, ¿serán un problema público para el país? ¿Serán un problema solo territorial? ¿Será un problema pequeño? ¿Cómo lo ven ustedes, amigos? A ver en el chat si nos pueden hacer mención y sobre eso ahondar un poco en esta lámina. A ver, los escucho en el chat, por favor. O los leo, mejor dicho. Correcto, Nelia nos dice un problema público. Correcto, Nelia. A ver, hay un par más, dos chats más, a ver. Sila nos dice problema nacional. A ver, una más. Una más, por favor. Enrique Bonilla nos dice problema social. A ver, amigos. Servicios básicos. El Perú tiene una brecha tremenda en coberturar servicios básicos de agua, desagüe, saneamiento. Conectividad. Ahora, hoy en día, conectividad se ha vuelto también a ser parte de un servicio básico, porque no tener internet en algunos lugares recónditos, digamos, del país, por ejemplo, me voy a Ayacucho, algún centro poblado de Ayacucho no cuenta con conectividad, pero sin embargo hay alumnos que hacen clases a través de las plataformas virtuales de Zoom y otras. Entonces, para mí la conectividad también ya forma parte de ser un servicio básico. Si estamos ya dentro de la gestión pública y el aparato público, la función pública, estaríamos llamando como un problema público. ¿Por qué un problema público? Porque abarca no solo a una localidad, a un distrito, sino abarca este problema, a esta problemática, a todo el territorio y por lo tanto es un problema público. Y a este problema público hay que atacar, hay que hacerlo positivo a través de una buena gobernanza e integridad en las políticas públicas en el país. ¿Pero cómo así? Estableciendo políticas públicas a través de normas, lineamientos, resoluciones de alcaldía, ordenanzas, etc. A través de eso se aplica políticas. Hay que planificar, hay que hacer una verdadera planificación, por ejemplo, digamos, hablamos de seguridad ciudadana, por ejemplo. Hay que elaborar un plan operativo de seguridad ciudadana que articula obviamente todas las organizaciones de tu comunidad a través de los códicex. A raíz de ello, poder establecer estrategias de cómo combates la seguridad o la inseguridad ciudadana. Y no solo esto, ya tienes los planes, ya has elaborado estrategias, tienes que tener plata, tienes que tener recursos, porque si no tienes recursos, obviamente lo que has planificado no podrás ejecutarlo. Este presupuesto se ejecuta de manera adecuada bajo una gestión de actividades, puede ser proyectos, inversión pública, para tratar de combatir, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos, sobre luchar o reducir la seguridad o la inseguridad ciudadana en este caso. Pero también la gestión pública nos enseña ahora, en una gestión pública moderna, que debemos hacer un monitoreo y evaluación permanente a estas políticas, a estos planes, a este presupuesto, si hemos planificado bien o hemos fallado en algo, si hemos gastado todo lo que hemos planificado y si esas actividades que hemos identificado en los planes son correctas o no son correctas o hay que hacer algún ajuste. Entonces el monitoreo y evaluación te da esos resultados. Y obviamente todo esto tiene que tener un enfoque en la gestión por resultados. Entonces, esto es la situación problemática y obviamente esos problemas que les había mencionado son problemas públicos para el país. ¿Estamos? Ok, a ver si la nos dice que se está yendo la señal. La señal mía, a ver si por ahí, Flor, me podía decir que mi señal está llegando correcto o tengo alguna dificultad. Sí se ve tus diapositivas. Ok, gracias. Ok, entonces seguimos. Ahora estamos hablando ya
hemos hablado de políticas públicas, de gestión pública, de problema público. Ahora vamos a ahondar un poco en conceptos básicos, lo que representa, lo que significa la gestión pública. ¿Qué es la gestión pública, por ejemplo? Son procesos, acciones que los funcionarios, es decir, si ustedes trabajan en municipalidades, o algunos trabajan en gobiernos regionales, o algunos trabajan en universidades, son ustedes que a través de las acciones y los procesos cumplen o hacen gestión pública, ¿correcto? Obviamente basados en las normas gubernamentales que nos da la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, ¿no? Y la administración pública, ¿qué comprende? En este caso, comprende los organismos que desempeñan una función de interés público, especialmente proveer servicios o regulaciones a los compartimientos e intereses que requiere el pueblo, que requiere la sociedad, ¿no es cierto? Eso es administración pública, es decir, compete directamente a la organización. Y las políticas públicas obviamente van enfocado a los problemas públicos que habíamos justamente identificado en la lámina anterior. Esos problemas públicos debemos resolverlos a través de una buena política pública, que es la manera más efectiva y eficiente de resolver estos problemas. Entonces, la gestión pública, la administración pública y la política pública, estos tres mix siempre vas a escuchar hablar casi todos los días, y es importante que ustedes también lo conozcan. Obviamente esta lámina va en relación a la lámina anterior. Estos tres son los actores principales para hacer una buena política pública y resolver esos problemas públicos que tenemos en el país. Obviamente el gobierno, puede ser el gobierno regional, gobierno local o el gobierno nacional. Tiene en principio una agenda pública, esa agenda pública debe estar vinculada al problema público, y obviamente en esta agenda, a través del problema público, debemos priorizarlo con presupuesto y recursos. ¿Para qué? Para hacer una buena política pública a través obviamente de la administración pública, que es la entidad, y obviamente entre la administración pública y la gestión pública puedes hacer acción para resolver los problemas. En este caso debemos intervenir de manera inmediata, oportuna, de resolver por todos los, en este caso por los tres niveles de gobierno, ¿no? Que es el Estado, en este caso el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Estamos? Ahora vamos a hablar un poco, nos vamos a ir ya a la parte de planeamiento dentro de la función municipal. Obviamente también se ve todos los sistemas administrativos. Por ejemplo, para instrumentalizar la política pública. Ya sabemos lo que es política pública, ¿no es cierto? Tenemos al gobierno. El gobierno, por ejemplo, tiene la decisión política y técnica a través de la política general de gobierno, que son el conjunto de políticas transsectoriales. Ojo que cada gobierno que entra en el país en el quinquenio aprueba su política general de gobierno. Este gobierno, por ejemplo, ha aprobado las 10 o los 10 ejes de política general de gobierno, que obviamente deben ir vinculados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que en este caso el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional va al año 2030, ¿no es cierto?, según los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las ODS, que aprueba las Naciones Unidas. Y obviamente a través del gobierno nacional y su política general de gobierno se elabora un plan estratégico multisectorial, que acá intervienen los sectores son los ministerios, ¿no es cierto? Y aprueban también sus políticas sectoriales y multisectoriales en algunas cosas, en algunos aspectos. Por ejemplo, seguridad ciudadana, ¿será una política sectorial o multisectorial? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, en el chat, a ver si los puedo leer, por favor. Delia nos dice que es multi, Rolando también multi. A ver, dos chats más, por favor. Y Arisa nos dice multi, correcto. Ok, nos quedamos con eso. En sí, las políticas multisectoriales abarcan casi la mayoría de los problemas públicos. Seguridad ciudadana es un problema público, y no solo debe encargarse lo que es, en este caso, el Ministerio del Interior o la Policía Nacional. Es multisectorial porque también debe intervenir salud, por ejemplo, haciendo programas programas psicológicos a los niños y niñas, por ejemplo, menores de 5 años,
o a los adolescentes también programas educativos a través del MINSA, en coordinación con el Minedu, y obviamente cuando interviene más de un ministerio, esa política se convierte en una política multisectorial. Entonces la seguridad ciudadana es una política multisectorial y obviamente se debe elaborar un plan estratégico multisectorial. Ya están los PSEM, por ejemplo, ¿no han escuchado ustedes de los PSEMs? Ahí vincula en este caso esta política. Si hablamos ya a nivel territorial, las políticas territoriales, en este caso vincula a los planes de desarrollo concertado, ya sean regionales, planes de desarrollo locales, ya sean de las municipalidades provinciales o de las municipalidades distritales. Y para hacer una eficiente gestión, tenemos al plan estratégico institucional, que es elaborado por los 3 niveles de gobierno, y esto se operativiza a través del plan operativo institucional, que es el POI, que en este caso se registran actividades, acciones, programas, proyectos, inversiones para tratar de solucionar algún problema público que hayas priorizado en la agenda pública en referencia a la lámina anterior. Así es, amigos. Vamos a ver sobre la articulación de niveles y objetivos estratégicos. Si bien es cierto, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es el plan, digamos, visionario a nivel del Estado peruano, bajo este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, bajo los objetivos identificados, se debe elaborar los planes sectoriales, los planes multisectoriales, los planes regionales, los planes de desarrollo regional concertado, los planes de desarrollo local concertado, ya sea provinciales y distritales. Es decir, los objetivos identificados, por ejemplo, en seguridad ciudadana, de reducir los actos delictivos en el país, por ejemplo, diga el objetivo nacional, el objetivo sectorial debe ir también en ese marco, reducir en un 20% la inseguridad ciudadana, por ejemplo, en el país, ¿no es cierto?, como objetivo nacional de un ministerio, que es el Ministerio del Interior. Y si hablamos ya del nivel 3, en este caso serían objetivos estratégicos institucionales, que irían también vinculados en relación a los objetivos identificados en el objetivo nacional, objetivo sectorial, y el objetivo institucional, que en este caso hablaríamos del distrito, por ejemplo, se me ocurre de Los Olivos. Si Los Olivos quiere también vincular su planificación en base a los objetivos nacionales, sectoriales, regionales, Los Olivos dirá, quiero reducir, no sé, en 10% la inseguridad ciudadana de mi distrito. Es decir, los objetivos, las acciones estratégicas deben ir alineados, obviamente, a los objetivos nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Estamos? Sigamos entonces. Y obviamente cuando quieres elaborar a nivel de planeamiento en tu municipalidad, hay una directiva que sacó ese plan en el año 2017, que es la directiva número 001. Obviamente en esta directiva se aprueba que si quieres elaborar un plan estratégico, por ejemplo, plan estratégico institucional, el PI, o el plan de desarrollo local concertado, debes orientarte bajo estos 4 ciclos del planeamiento estratégico. En principio, de conocer la realidad de tu distrito, cómo quieres en unos 10 años a tu distrito. Ahí viene el futuro deseado. ¿Cómo quieres ver, por ejemplo, a Alto Selva Alegre en Arequipa? ¿Cómo quieres ver a Alto Selva Alegre en 10 años? Eso es el futuro deseado, o la imagen que quieres de Alto Selva Alegre. Un distrito, por ejemplo, digamos, vamos a hablar ahora de la desnutrición crónica infantil, ¿no es cierto? Quiero bajar el índice de desnutrición crónica de los niños menores de 0 a 6 años en Alto Selva Alegre en un 80%. Qué bacán, ¿no? Entonces, por ahí va. Hay que conocer en principio la realidad a través de un diagnóstico, hay que desear un futuro deseado a 10 años, y a través este conocimiento y este futuro deseado hay que articularlo en un plan estratégico, que es el PDC, el PI, que obviamente los objetivos van alineados a los planes de desarrollo nacional, y obviamente al finalizar todo este circuito debes hacer un seguimiento y evaluación para ver cómo has avanzado, has reducido o no el problema de este problema público, que en este caso podría ser la desnutrición crónica infantil. Entonces el ciclo del planeamiento también va por ahí. ¿Ok? Ahora la articulación. Esta palabra de articulación es clave, y obviamente en la administración pública también se maneja mucho articular, ¿no es
es cierto? Sectorialmente, territorialmente, es clave. Obviamente tenemos políticas, planes a nivel del Estado peruano, cómo se articula el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional a través de una política de Estado. ¿Ustedes han escuchado el Acuerdo Nacional? ¿Han escuchado qué es el Acuerdo Nacional o quiénes conforman el foro del Acuerdo Nacional? ¿Qué me dicen? A ver, en el chat si me pueden decir un sí o un no nada más. Solo quiero 2 chats. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Hola. Rolando nos dice sí. Ok. Y Arisa también nos dice sí. A ver. El foro del Acuerdo Nacional en este caso está conformado por los poderes del Estado, conformado por los partidos políticos, conformado o integra también las iglesias y obviamente la sociedad civil. Forma parte del foro del Acuerdo Nacional y en este Acuerdo Nacional obviamente se priorizan políticas de Estado. Por ejemplo, el Programa Articulado Nacional es una política de Estado, es la política 1. Por ejemplo, Seguridad Ciudadana es una política de Estado, aprobada en el foro del Acuerdo Nacional, que es la política de Estado número 030. Por ejemplo, otra política de Estado es Riesgos y Desastres, la política de Estado número 32. Entonces, así como estas, se aprueban políticas de Estado, obviamente para tratar de combatir. No interesa el gobierno que entra, se debe respetar, combatir esta política de Estado aprobado en el foro del Acuerdo Nacional. Eso es el Acuerdo Nacional y ahí va vinculado lo que es la política de Estado, ¿correcto? Y entonces esto tiene una visión concertada. Obviamente el CEPLAN, que es el ente rector en materia de planeamiento estratégico, las articula, las retrotrae y elabora su plan estratégico de desarrollo nacional, que en base a este PDN es la que los 3 niveles de gobierno elaboran también sus planes nacionales, sus planes estratégicos sectoriales, los PSEMs, los planes de desarrollo concertado, las PDRCs, los planes de desarrollo locales, ya sea provinciales o distritales, y también articulado los planes estratégicos institucionales y los planes operativos, los POIs, para ya efectivizar en presupuestos y recursos. Entonces, eso es la articulación, en este caso, de las políticas, los planes, ya sea en los 3 niveles, sectoriales, regionales y locales. ¿Estamos? Correcto. Y obviamente el PDN, ¿quién lo aprueba? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién lo aprueba el PDN, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? A ver en el chat, por favor. A ver en el chat, si alguien me puede decir quién aprueba la política, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, perdón. Linares nos dice ese plan. ¿Alguien más, por favor? A ver, ¿quién me dice quién aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? Delia nos dice ese plan. A ver, uno más. ¿Quién se atreve? Y Arisa nos dice ese plan. Franklin nos dice el PRESI. Delia nos dice PCM. Correcto, Delia. Quien aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es la Presidencia del Consejo de Ministros en sesión de Consejo de Ministros. Ahí se aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional porque tiene un alcance nacional, un alcance en los 3 niveles de gobierno que deben ser cumplidos, obviamente de manera efectiva y eficiente, ¿no? Lo aprueba la PCM. A ver, siguiente. Ahí está, esta lámina es la que justo les comentaba, de que el actual gobierno ha aprobado 10 ejes de política general de gobierno y obviamente estos ejes son el conjunto de políticas que prioriza y orienta la agenda de desarrollo de actualizar las políticas nacionales. Como bien les decía, cada gobierno que ingresa elabora
sus políticas o elabora los ejes de su política general de gobierno en base a los problemas más álgidos del país. Entonces, cuando el gobierno ingresa, aprueba sus ejes de política general de gobierno, automáticamente los planes, ya sea territoriales e institucionales, deben actualizarse de manera inmediata. Y obviamente el presidente tiene 60 días hábiles al entrar al gobierno de aprobar su política general de gobierno, obviamente orientada por el CEPLAN, ¿no?, que es el ente rector en este caso en lo que es materia de planeamiento. Y esta política general de gobierno está aprobado mediante el decreto supremo 164 del año pasado, porque el año pasado en este caso se aprobó estos ejes de política general de gobierno. A ver, vinculación, ahora vamos a hablar un poco sobre la vinculación del PI con otros planes según entidad, ¿correcto? Bien les decía, a nivel de entidades, de los 3 niveles de gobierno, los planes estratégicos se articulan. ¿De qué les dije? ¿Cómo debe articularse? ¿Cuál es el instrumento madre que los 3 niveles de gobierno deben tomar como referencia para reducir un problema público? A ver si alguien me puede decir por ahí si está claro con eso. A ver, solo quiero un chat. ¿Quién se atreve? A ver, nadie se atrevió. Ok, debemos tener como referencia el PDN, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Obviamente lo elabora con asesoramiento de ese plan, pero quien la aprueba en este caso es la PCM, ¿correcto? Entonces, en base a este PDN, los ministerios, los organismos públicos del Poder Ejecutivo, que ya sabemos cuáles son, las universidades públicas, elaboran y aprueban su plan estratégico sectorial y plan estratégico sectorial multianual, los PCEMs, ¿no es cierto? Y también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, el Fuero Militar Policial, elaboran también sus planes estratégicos de desarrollo, ya sea sectorial u a la entidad que corresponde, ¿no? Los gobiernos municipales, ¿qué tipo de planes aprueban? A ver si en el chat me lo pueden decir. Los gobiernos municipales, ya sea provinciales y distritales, ¿qué tipo de plan aprueban ellos? Delia no dice PI, correcto Delia. A ver, 2 más. ¿Quién se atreve? Luis Linares, PDLC, correcto. Planes concertados, correcto. Ok, en este caso, en principio es los planes de desarrollo local, ya sea provincial o distrital o provincial, ¿no es cierto? Los PDLCs, ¿correcto? Y también los PIs, ambos, ¿no? O sea, es decir, los planes territoriales, que son los PDCs, y los planes institucionales, que son los PIs, aprueban los gobiernos locales. Y los POIs aplican o aprueban los 3 niveles de gobierno, ¿correcto? Vamos al siguiente ahora. Ahora vamos a ver, hemos hablado mucho del PI, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho del POI. Ahora voy a hacerles mención qué significa o qué representa tener un PI y qué representa tener un POI. El PI es un instrumento de gestión que identifica las estrategias de la entidad para lograr sus objetivos de política, pero esta política obviamente debe estar orientada a los objetivos del PDLCR, en este caso el Plan Estratégico de Desarrollo Regional, del Plan Estratégico de los PCM, de los Planes Estratégicos Sectoriales, y en base también a lo que menciona el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, o los PDNs, ¿no es cierto? ¿Y los POIs qué son? Los POIs ya son también instrumentos de gestión que orientan la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional. Es decir, en el PI implementas objetivos estratégicos, identificas acciones estratégicas. Por ejemplo, una acción estratégica podría ser: queremos reducir el grado de contaminación ambiental en la zona, no sé, X del distrito de San Juan de Miraflores. Entonces, en el PI debemos identificar una acción estratégica, esta materia. Y el POI también, en este caso, se encargaría ya la gerencia de gestión ambiental, o lo que haga a sus veces, de identificar qué actividades debes identificar en tu POI
para reducir esa acción estratégica identificada en tu PI. Y obviamente eso deberías operativizarlo en ya sea programas, actividades o proyectos, ¿no es cierto? Proyectos de inversión pública me refiero, ¿no? Y para esto, en este caso, presupuestarlo. Entonces, eso es más o menos la línea que cuenta el PI con el POI, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, ¿no? El periodo de vigencia de los PIs, ¿cuántos años es? A ver, ¿qué me dice en el chat? A ver, Delia nos dice 3, correcto. Saúl nos dice 3. Alguien más que diga más o que diga menos. Miguel también nos dice 3. Luis Linares 3 y 1. Ok. A ver, de los PIs en este caso son 3 años, ¿no? Los planes estratégicos ahora son multianuales, ¿se recuerdan ustedes? Ahora ya hablamos de estrategias multianuales, presupuesto multianual, ¿no es cierto? El cierre de brechas también multianual. Entonces el PI tiene una vigencia de 3 años. El POI sí es anual porque ahí se identifican las actividades anuales, ¿no? Del año, por ejemplo, 2022, qué actividades debes identificar, qué actividades debes proponer para reducir la contaminación ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se presupuesta ya de enero a diciembre y obviamente presupuestarlo al final cuánto en este caso demandaría combatir esa problemática, ¿correcto? A ver, vamos a hablar un poco también a nivel municipal. De repente muchos de ustedes saben el aplicativo CEPLAN B01, ¿no es cierto? ¿Para qué se registra ahí? Todas las actividades del POI, ¿no es cierto? Que siempre CEPLAN nos pide. Ahora ya se está venciendo este mes, en mayo se vence la evaluación del POI del año pasado, por ejemplo, ¿no? Ya deben enviar todos este registro, esta evaluación. Entonces es importante que todas las municipalidades, no solo municipalidades, sino también los 3 niveles de gobierno, envíen a CEPLAN este reporte de evaluación. ¿Y dónde se registra? En el aplicativo CEPLAN B.01 y obviamente esta es cada municipalidad o cada entidad pública tiene a nivel de usuario que la brinda el CEPLAN para registrar todas las actividades del POI, ¿no? Si se han cumplido o no se han cumplido, y también obviamente a través de indicadores. Este aplicativo es bastante interesante que también conozcan los servidores públicos de las municipalidades y seguramente muchos de ustedes también las conocen, ¿no? Voy a hablar ahora sobre el circuito de articulación de sistemas administrativos transversales, ¿correcto? Como bien inicié en la lámina, no me acuerdo la lámina, creo que era la lámina quinta, hablábamos sobre los problemas públicos, ¿no es cierto? Seguridad ciudadana, hablábamos también de conectividad, hablamos de estos problemas que son públicos, ¿no es cierto? Y cómo hacemos efectivo, ¿no? Hacemos efectivo obviamente a través de un plan, de un planeamiento. Hay que hacer un plan de seguridad ciudadana, por ejemplo, para combatir los actos delictivos, para identificar y proponer estrategias de combatir los actos delictivos, ¿no es cierto? Y aquí hay que convertirlo en políticas y planes territoriales. En este caso, si estamos hablando de un distrito, se me ocurre distrito de, provincia de Lauricocha, Huánuco, por ejemplo, ¿no? Esta municipalidad provincial debe elaborar su plan operativo de seguridad ciudadana provincial de Lauricocha, ¿no es cierto?, para combatir la inseguridad ciudadana en el territorio. Esto debe vincularse a su plan estratégico institucional y a su plan operativo institucional para operatividad a base de recursos. Obviamente esta operación es la parte de planeamiento, presupuesto, logística y usuario, porque entra todo. Cómo operativizas, por ejemplo, una inversión o una compra de maquinaria o vehículos, obviamente logística, ¿no? Y acá entra la segunda parte o el siguiente programa del circuito de los sistemas administrativos, que es la programación logística. Se elabora también el cuadro de necesidades, por ejemplo, ¿no? Se formula el presupuesto o la formulación presupuestal orientada a resultados. Acá se prioriza, obviamente, el POI tiene bastante que ver. En el PIA, por ejemplo, el presupuesto institucional de apertura debe ir sumado lo que tú requieres en seguridad ciudadana. El PIA debe ir sumado lo que quieres en desarrollo urbano. El PIA debe ir sumado lo que necesitas en riesgos y desastres. El PIA debe ir sumado lo que necesitas
en temas de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? O sea, el PIA debe ser el presupuesto institucional de apertura que necesitas durante el año, para que lo ejecutes durante el año de las necesidades que tienes, que has programado, que has planificado, ¿no es cierto? Ahora, para la ejecución ya entramos ahí con el sistema administrativo del Plan Anual de Contrataciones, el famoso PAC, ¿no es cierto? Que en este caso, logística es la encargada de operativizarla. Y en el tema de si estamos en el PIA o el presupuesto multianual, inversiones, por ejemplo, ¿quién es la que tendría que encargarse, ¿no es cierto? Las OPMIs de las municipalidades, ¿no? Las oficinas de programación multianual de inversiones, ¿no es cierto? Que en esta oficina también están las unidades formuladoras, ¿no? Una vez que ya tengamos el presupuesto, hemos entrado a logística, tenemos la preejecución. Eso ya hablamos que es el plan anual de contrataciones a través de logística. Y finalmente tenemos la ejecución, cómo ejecutas. Y esta ejecución debe ir orientada a resultados en el enfoque de la modernización de la gestión pública, con presupuesto, bienes, servicios y obras. Y obviamente los usuarios, en este caso que ejecuta es la parte logística, presupuesto y planeamiento de manera articulada para hacer obviamente una gestión en base a las normas y no salir de las normas, ¿no? Porque cuando desobedeces alguna norma de contrataciones, por ejemplo, puedes estar haciendo omisión de funciones y esa omisión de funciones puede recaer bajo tu responsabilidad. Siempre es bueno conversar con tu área de planificación, el área de presupuesto, logística, ¿no es cierto?, para que no se salgan de ninguna norma de lo que respecta a contrataciones con el Estado, por ejemplo, ¿no? Hablamos en este caso ya en el marco administrativo, vamos a hablar un poco de sistemas administrativos, sistemas funcionales. Los sistemas, ¿qué son sistemas, no? Son principios, son normas, procedimientos, instrumentos, se organizan a través de actividades dentro de la administración pública. Y estos sistemas, si lo materializamos en la función pública o la gestión pública, tienen siempre entes rectores, ¿no es cierto? Estos entes rectores tienen la rectoría, en este caso, para elaborar normas, lineamientos, guías para el cumplimiento de estos sistemas. Y obviamente en el país, la función pública tiene dos tipos de sistemas. Por un lado, los sistemas funcionales y por el otro lado, los sistemas administrativos. Los sistemas funcionales aseguran el cumplimiento de las políticas públicas que requiere la participación de una o varias entidades. Y los sistemas administrativos regulan el uso adecuado de los recursos, en este caso, que demandan los sistemas funcionales. Ejemplo, sigamos hablando, por ejemplo, de seguridad ciudadana. ¿Seguridad ciudadana es un sistema funcional o un sistema administrativo? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, por favor, dos chats quiero. Miguel nos dice funcional, correcto. Yarisa, funcional, correcto, ok. Es correcto, seguridad ciudadana sería o forma parte del sistema funcional. Los sistemas administrativos en el Estado peruano son 11, ¿cierto? Gestión de recursos humanos, que la rectoría recae en la PCM a través de servir, abastecimiento, en este caso la rectoría lo asume el MEF a través de la Dirección General de Abastecimiento, ¿no es cierto? Y su ente especializado es la OCE. El sistema administrativo de presupuesto público recae en el MEF, en la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no es cierto? Tesorería recae también en el MEF, en la Dirección Nacional de Tesoro Público. Endeudamiento público, el sistema administrativo es, en este caso, la rectoría, la tiene el Ministerio de Economía también, a través de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. Contabilidad también la tiene MEF, inversión pública MEF a través de la DGPMI, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Planeamiento estratégico, la rectoría la tiene CEPLAN. Defensa Judicial del Estado la tiene el MINJUS, ¿cierto? Y el sistema administrativo de control recae en la Contraloría General de la República. Y la modernización de la gestión pública, la rectoría la tiene la PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública. Y los sistemas funcionales, ya les había mencionado, seguridad ciudadana es una de ellas. Por ejemplo, riesgos y desastres es un sistema funcional. Ok, seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el rol de las municipalidades, ¿correcto?
se ha creado para acercar más al ciudadano. Ese es el objetivo en sí, ¿no? Porque las municipalidades distritales están más cerca de los problemas que padece cada distrito, cada provincia, porque el gobierno nacional no tiene llegada directa hacia el ciudadano. Entonces, el gobierno local sí. Entonces, por eso es que las municipalidades tienen un rol fundamental y clave para solucionar los problemas de, en este caso, de los distritos o de las municipalidades. A ver, acá un modo de cultura general, podría llamarlo. Tenemos 26 gobiernos regionales en el país, tenemos 1.874 municipalidades, de las cuales 196 son provinciales y 1.678 son distritales, ¿no es cierto? Y los gobiernos regionales y los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Esto está normado en la Constitución Política del Perú y también está normado en sus leyes orgánicas, ya sea del gobierno regional y la ley orgánica de municipalidades. Acá un poco vamos a ver digamos, la estructura de la ley orgánica de municipalidades. A ver, ¿quién me dice qué número es la ley orgánica de municipalidades? ¿Cuál es la ley orgánica de municipalidades? Quiero 3 chats al toque. A ver, Rolando nos dice, a ver, por acá Leonardo nos dice 29972. No. Leudán nos dice 27972. 27972. Perfecto, correcto. La ley orgánica de municipalidades es la 27972. Eso es la ley orgánica de municipalidades y obviamente es la ley, digamos, que todo regidor, que todo alcalde, que todo funcionario municipal debe conocerse al revés y al derecho. Cuál es su función de cada uno para que en base a ello no pueda omitir funciones y no deba desobedecer también la norma. De lo contrario, en este caso tendrían problemas legales, ¿no es cierto? Entonces, la ley orgánica de municipalidades vincula eso. Habla todo, por ejemplo, de la organización de las municipalidades, el consejo municipal, la alcaldía, los actos administrativos, la defensa judicial de los intereses de las municipalidades, el tema de fiscalización y control, gestión municipal, las normas municipales, la capacidad sancionadora que tienen las municipalidades, los procedimientos administrativos que tienen también las municipalidades, obviamente en el marco de la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, el régimen económico municipal, a la del presupuesto, ¿no es cierto?, los presupuestos participativos, el patrimonio de las municipalidades, los bienes municipales, las rentas. Obviamente eso es la estructura de la ley orgánica de municipalidades. Obviamente está conformado por el Consejo Municipal, ¿no es cierto?, que es en este caso el órgano máximo de la alcaldía de las municipalidades. Acá, por ejemplo, tenemos la clasificación de municipalidades. Los gobiernos locales son entidades, en este caso, que tienen vínculo directo en el territorio, promueven el desarrollo de su economía local, prestan servicios al público, son responsables de las políticas y planes del desarrollo de su distrito, si estamos hablando de un distrito, y si hablamos de una provincia, de la provincia. Como decía, tienen autonomía política, económica y administrativa, ¿no? Eso es la que la ley orgánica de municipalidades le faculta a todos los servidores municipales, alcaldes y regidores. Y obviamente la clasificación de las municipalidades son 3 tipos, ¿no? Hay municipalidades provinciales, municipalidades distritales y municipalidades de los centros poblados. Hace poco salió una ley, se aprobó la ley 31079, que justamente modifica la ley 27972 y además modifica también la ley 30937 y la ley 28440, la ley de elecciones de autoridades municipales de los centros poblados. En esta ley se aprueba de que el alcalde distrital debe asignar el 50% mensual como fondo, en este caso el 50% de AUIT, ¿no es cierto? La sustentación que se está haciendo en el caso de
fiscal Rolando Sánchez, donde dice... A ver, por favor, tenemos un audio por ahí, si pueden apagar. El hombre... Ok, gracias. Decíamos que la ley 31079 faculta, en este caso, transferir 50% mensual de una UIT a las municipalidades de los centros poblados, por ejemplo, como recursos para el uso y resolver problemas del centro poblado. Y también aprueba el salario del alcalde del centro poblado, ¿no es cierto? Esta ley, en este caso, lo más importante de esta ley son esas dos acciones que incorpora en la ley 31079. Y obviamente de estas municipalidades, ya sea provinciales y distritales, el órgano de más alto nivel jerárquico es el Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal está integrado ¿por quiénes? Por el alcalde y su plana de regidores, ¿no? O la comisión de regidores, que en este caso ellos se encargan de normar, de representar y de fiscalizar el rol y funcionamiento de la municipalidad y obviamente pues del alcalde, ¿no? Eso es la acción o la clasificación de las municipalidades en el marco de la ley 27972 y también incorporando a las municipalidades de los centros poblados a través de la ley 31079 que se aprobó el año pasado, ¿no? Esta ley está calientita, que seguramente ya algunos representantes de aquí, si hay de municipalidades distritales, deben conocer muy bien esa ley, ¿no? Vamos a ver ahora sobre la estructura de los gobiernos locales. A ver, la estructura de los gobiernos locales. ¿Cómo está estructurado, no? Tenemos siempre un órgano de gobierno, son órganos consultivos. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, en la estructura orgánica los órganos de gobierno, que son, en este caso, el Consejo Municipal, los órganos consultivos, en este caso son la CCLD, han escuchado ustedes en su distrito, en su provincia, la CCLD regional, provincial, distrital, en este caso forman parte de la estructura de los gobiernos locales. También en la estructura se encuentran los órganos de control, que en este caso están las OSI, ¿no es cierto? Los órganos de defensa judicial del Estado, en este caso están las procuradurías, los órganos de dirección, en este caso, quienes se encargan de cumplir los objetivos y políticas del gobierno local, que en este caso son las gerencias de asesoría jurídica, por ejemplo, ¿no? Órganos de asesoría, está órganos de asesoría jurídica, por ejemplo, está presupuesto, está inversión pública, planificación, ¿no es cierto? En los órganos de apoyo están las subgerencias, ¿no? Y los órganos de línea son ya prácticamente las gerencias que se vinculan directamente en resolver los problemas de la ciudadanía o del distrito. Un órgano de línea, ¿quién me dice? A ver en el chat, por favor. A ver si alguien me dice en el chat, un órgano de línea de una municipalidad. A ver, por favor. Educación. La subgerencia de educación, ¿no? O la gerencia de educación también en otras municipalidades, o en otras municipalidades más pequeñas, de repente hay una gerencia de desarrollo social que se encarga de todo ello, ¿no? Gerencia de obras, es correcto. Servicios comunales también, o participación vecinal en otras municipalidades, es correcto, Rolando. Correcto, ¿no? Entonces ya tenemos claro más o menos de lo que es un órgano de línea, ¿no? Desarrollo social, exacto. Entonces, eso son los órganos en línea que están vinculados directamente a resolver los problemas, en este caso del distrito, del territorio, ¿no? Hablando ya de más territorios. Y los órganos desconcentrados son ya las oficinas que pueden tener algunas municipalidades provinciales, por ejemplo, ¿no? Algunas municipalidades tienen servicio de agua y saneamiento a su cargo, entonces es un órgano desconcentrado de la municipalidad. O también algunas municipalidades tienen, por ejemplo, las autoridades de transporte urbano, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos también son órganos desconcentrados. Y los organismos, en este caso son los organismos descentralizados. Y los órganos desconcentrados ya ejercen competencia directamente de delegación de alcaldía, ¿no? Ahora vamos a ver una estructura, justamente, esto lo sacamos de la estructura del gobierno local, en este caso es,
Acá es la que les venía explicando en la lámina anterior. Aquí está ya más detallado cómo está estructurado un gobierno local, ¿no? Tenemos en el más alto nivel de decisión, digamos, el Consejo Municipal, integrado por la Comisión de Regidores, ¿no es cierto?, como alta dirección. También tenemos como órgano de control está las OSI, ¿no es cierto?, la Procuraduría Municipal, ¿no es cierto?, órganos de apoyo está la Oficina de Secretaría General. Los órganos de apoyo también está la Unidad de Relaciones Públicas o Imagen Institucional, que muchas municipalidades la tienen, y la Gerencia Municipal, ¿no? Los órganos de asesoramiento, bien les decía que está el presupuesto, asesoría jurídica, planeamiento y presupuesto y inversión pública, ¿no? Y los órganos consultivos están las CCLD, por ejemplo, las plataformas de defensa civil, los comités de seguridad ciudadana, los patronatos de distintos servicios, las juntas vecinales o locales, son ellos órganos consultivos. Y los órganos en línea, obviamente, son las gerencias principales que tienen vínculo directo de resolver algún problema de su territorio, ¿no? Como ya bien lo decía en el chat, gerencia de educación, puede ser también gerencia de transporte, seguridad ciudadana y otros, ¿no? Vamos a ver ahora sobre las funciones o las competencias de los gobiernos locales. Tiene por un lado competencias exclusivas y responsabilidades compartidas. Las competencias exclusivas, por ejemplo, es clave en la parte urbana de planificar y promover el desarrollo urbano, de normar la zonificación, urbanismo y asentamientos humanos, administrar y reglamentar los servicios públicos, aprobar su organización interna y presupuesto, formular planes de desarrollo local, ejecutar y supervisar obras, aprobar espacios de participación ciudadana, son competencias exclusivas de los gobiernos locales. En este caso, les pregunto, ¿un ministerio podrá realizar una zonificación urbanística? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice? Rolando me dice que no. Correcto, Rolando. ¿Alguien más? ¿Alguien dice sí? Saúl dice que no. Muy bien. Claro, ¿no? Correcto. Es decir, en este caso son exclusivas del propio gobierno local. Es decir, de ustedes, ¿no? Que de repente muchos acá hay servidores municipales, o muchos quieren entrar también a este ámbito tan lindo de las municipalidades, debe tener bastante claro eso, ¿no? Responsabilidades compartidas. En responsabilidades compartidas sí, ¿no? Hay otras responsabilidades, por ejemplo, como educación, que no solo el gobierno local está a cargo, sino también educación. Participa, por ejemplo, las UGELs, ¿no es cierto? Las UGELes, el MINEDO en este caso, y las direcciones regionales de los gobiernos regionales, por ejemplo. Entonces, este servicio que brinda la municipalidad no es exclusiva, sino es compartida. Entonces, deben haber ahí acciones, articulación para resolver los problemas como educación, como salud, por ejemplo, cultura también, preservación de las áreas naturales, seguridad ciudadana, obviamente, que es articulada y es compartida a través de policía, municipalidad, Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Y obviamente esto sabido ya por todos los funcionarios o servidores de las municipalidades, de que si su capacidad de respuesta en materia de presupuesto o materia humana no alcanza para resolver algún problema, esta debe pedir, en este caso, ayuda, podríamos llamarlo así, a la municipalidad provincial, y así sucesivamente, ¿no? Si no alcanza el presupuesto, la municipalidad provincial debe solicitarle a la regional, y si la regional no le alcanza también el presupuesto, obviamente debe acudir hacia el gobierno nacional, en este caso hacia el Ministerio del Interior. Eso es según los principios de subsidiariedad de las políticas públicas, ¿no es cierto? Así que ya está claro entonces las competencias exclusivas y las responsabilidades compartidas que se tiene en el gobierno local y en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Residuos sólidos también, ¿no? Porque no solo la municipalidad se encarga de ejecutar esta acción. Residuos sólidos también puedes articular con la municipalidad provincial, si eres distrital, y a la vez esta también con el Ministerio, por ejemplo, del Ambiente, ¿no? Que en este caso tendría la rectoría ya de emitir normas, lineamientos, guías para tratar de reducir este problema, por ejemplo, de residuos sólidos o contaminación ambiental.
Ahora hemos hablado ya de las acciones, las funciones, las responsabilidades. Ahora vamos a ver sobre las fuentes o los recursos que recibe una municipalidad. Aquí vamos a verlo más completo, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? A ver, me pasé de la lámina. Se pasó, ok. Por ejemplo, ¿no? Las fuentes de transferencia. Por ejemplo, el Foncomún, la municipalidad la recibe, obviamente, para accionar todas las responsabilidades, las funciones de las láminas anteriores que hemos conocido, ¿no? Si no tenemos recursos, obviamente no podemos ejecutarlas ninguna acción. Entonces, el Foncomún es una fuente de transferencia que te brinda el Tesoro Público. Por ejemplo, el programa Vaso de Leche también es otra fuente de transferencia. Participación de renta de aduanas de algunas regiones o algunos distritos que tengan de repente puertos, ¿no es cierto? Puertos, ya sea, por ejemplo, en la selva también tienen este tipo de rentas porque prestan, en este caso se brinda servicios de aduanas en algunas localidades. Mayormente se ve en la costa, ¿no? Las municipalidades de la costa reciben este tipo de transferencias. El canon minero, algunos distritos también que tengan esta acción dentro de su territorio, canon hidroenergético, algunas también, canon forestal, canon sobre canon petrolero, canon gasífero y canon pesquero, ¿no? O sea, todos estos tipos de fuentes de transferencia reciben las municipalidades. Y una de las más importantes, siempre hay que hacer mención al programa de Vaso de Leche, ¿no? Linares nos dice, a ver, Foncomún son solo para gastos de inversión o también de capital. Es una pregunta, ¿no? En este caso el Foncomún, ya más adelante lo vamos a ver eso, pero te adelanto de que en este caso son recursos que le puedas usar para gastos corrientes, gastos de inversión, ¿no? Que más adelante lo vamos a conocer también. En el ámbito tributario, las municipalidades también obviamente cuentan con tasas e impuestos dentro del rubro. Por ejemplo, el impuesto predial, ¿no es cierto? Quienes reciben el recurso es la municipalidad, ¿no? A través de rentas, por ejemplo, el área de rentas es la que tiene a su cargo este tipo de recaudación. Predial, vehicular, ¿no es cierto? Impuesto al cabala, impuesto a las apuestas, los casinos están acá, que obviamente tributan en los gobiernos locales, los impuestos a los juegos, que van en la línea del impuesto a las apuestas, y el impuesto a los espectáculos públicos también reciben en este caso las municipalidades. Y obviamente para recibir este tipo de recaudación, mínimo debes tener aprobado tu TUPA, ¿no es cierto? Sabemos que es el TUPA, que es un instrumento de gestión bastante importante para el funcionamiento de la municipalidad, que obviamente debe estar aprobado bajo una resolución de alcaldía o una ordenanza, en este caso, que aprueba los TUPAs, es la ordenanza, ¿no es cierto? Eso es importante. Y si no la tienes, obviamente ninguna de estas podrás cobrar, ¿no? Porque no puedes salir de la norma. Entonces es importante que el texto único de procedimientos administrativos en tu municipalidad la tengas aprobada. Ahora vamos a ver, justo habíamos en la lámina, 2 láminas antes de la última, presentábamos sobre la proyección de ingresos y presupuestos, un poco sobre lo que reciben las municipalidades, ¿no? Acá un ejemplo, por ejemplo, de recursos ordinarios, cuánto reciben, y acá en recursos ordinarios, por ejemplo, está el programa Vaso de Leche, ¿no? Tenemos otro fondo, otra fuente de financiamiento que es el rubro 7, que es el Fondo de Compensación Municipal, los Foncomuns, ¿no es cierto? Está para las provinciales, las distritales, los impuestos municipales, que en este caso ya son, por ejemplo, otros impuestos que algunas municipalidades también las tienen, y con esto puede también accionar algunas o poner en práctica o ejecutarlas y resolver algún problema público dentro de tu territorio. Y las RDR, ¿no? Los recursos directamente recaudados, en este caso ya son a través de la lámina anterior que justamente habíamos presentado, los impuestos prediales y otros tipos de impuestos que en este caso la municipalidad debe cobrar al administrado, que lo llaman así ahora, a los administrados, a los vecinos, en este caso para prestar un mejor servicio, ¿no? Canon sobre canon, obviamente algunas municipalidades también la reciben esta transferencia o este recurso, ¿no? Ingresos ya sea, por ejemplo, de canon, de impuestos, de transferencias por fuentes ordinarias, todo eso suma un presupuesto, una bolsa, ¿no? Entonces, esta bolsa ya muchas municipalidades a veces
otros destinan 50-50, otros destinan 60-40, otros destinan 80-20, tanto para gastos corrientes y gastos de inversión, ¿no? Ya sea directamente proporcional, ¿no? A veces, como les decía, algunas municipalidades destinan 50-50, pero eso ya recae en base a las necesidades que las propias municipalidades tienen. No todas las municipalidades tienen la misma necesidad, ¿no? Según el ámbito territorial. La necesidad que tiene San Isidro, por ejemplo, no es la misma necesidad que pueda tener el distrito de Pichari en Cusco, por ejemplo, ¿no? O sea, es distinto. Entonces, muchas municipalidades destinan presupuesto en base a sus propias necesidades y en base a qué quieren resolver más, ¿no? Entonces, pero sí, sin embargo, siempre el gasto corriente también entra a tallar en conjunto con los gastos de inversión en los presupuestos institucionales de apertura y en el PIM. El PIM es en sí la que se ejecuta de enero a diciembre. Acá un poquito esta lámina presenta ya prácticamente el POI, se podría decir que es el POI. Tenemos las cadenas presupuestales de todos los servicios, ¿no es cierto? Y las oficinas o las áreas de tu municipalidad que necesita recursos, ¿no? Por ejemplo, este es un resumen chiquito, pequeño, para que más o menos entiendan cómo es la que se debe programar un gasto durante un periodo fiscal, ¿no? Entonces, más o menos el POI se construye de esta manera, ¿no? Pero esto es un resumen, pero aquí, por ejemplo, acá les presento una lámina del formato POI, cómo puedes identificar, por ejemplo, tu producto. Hablamos, por ejemplo, de seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué actividades quieres resolver? Puede ser reducir, como decíamos, reducir el índice delictivo, o no sé, construir un centro de videovigilancia, ¿no? Para que te ayude a monitorear la seguridad en tu distrito. O también puedes elaborar un proyecto de esta naturaleza para que solicites presupuesto y la puedas ejecutar en tu distrito. Entonces, en este formato puedas priorizar tanto actividades, programas, proyectos. Perfecto, eso es el POI, obviamente, que debes incorporar en tu área funcional, en este caso en las áreas de las distintas municipalidades. Hablando en este caso de seguridad ciudadana, debería, por ejemplo, incorporar tales acciones, ¿no? O, por ejemplo, hacer rondas urbanas. ¿Cuántas rondas urbanas voy a hacer de enero a diciembre? Por ejemplo, si hago enero 2 rondas urbanas, ¿cuánto me cuesta esta ronda urbana? Para determinar mi costo, debo primero identificar mis actividades, ¿no? ¿Qué debo hacer para hacer una ronda urbana? Tener combustible, ¿no es cierto? Tener maquinaria o tener camionetas, ¿no es cierto? Tener conductor. Entonces, todas estas actividades que requiero, yo debo costearlos en base al número de actividades o acciones que harías durante el mes, ¿no? O sea, enero 2, marzo 3, no lo sé. Entonces, en base a esto puedes hacer tu costo para, obviamente, ser aprobado este POI, y este POI obviamente se envía al área de presupuesto para que el presupuesto pueda hacer su programación presupuestal de la entidad también, ¿no? Y obviamente el presupuesto general se aprueba en el Congreso de la República. ¿Quién sabe cuándo se aprueba el presupuesto nacional? El Pleno del Consejo aprueba el presupuesto de la municipalidad. Este presupuesto se envía, en este caso, al MEF. El MEF elabora a través del PCM el presupuesto anual, en este caso nacional del país, y la envía al Congreso para que el Congreso lo apruebe, ¿no? Generalmente los presupuestos se aprueban en noviembre de cada año para el siguiente periodo fiscal, ¿no? Eso es el mecanismo de aprobación de los presupuestos. A ver, acá me dice Rolando, octubre. No, Rolando, el Congreso aprueba máximo, tiene hasta noviembre, ¿no? Hasta noviembre puede aprobar el presupuesto en el Congreso de la República, el presupuesto público del año siguiente, el año fiscal siguiente, ¿no? A ver, sigamos. Ajá, ya. Entonces, hemos hablado ya sobre la que se ejecuta las acciones en las entidades municipales. Hemos hablado sobre
la conformación, tipo de municipalidades, hemos hablado sobre los planes que hacen las municipalidades, las acciones que hacen las municipalidades, hemos hablado de las funciones exclusivas, las funciones o responsabilidades directas que tienen las municipalidades, hemos hablado también del presupuesto que ellos tienen para ejecutar sus acciones y ahora, todo eso vamos a hablar ahora al valor público, cómo todo lo que haces a través de los recursos que recibes, generas valor público. Se produce valor público, según Mark Moore, cuando las decisiones de los directivos públicos no olviden que son los funcionarios de, en este caso, según Servir, que ha, en este caso, el Servicio Civil Meritocrático, que en este caso aprobó Servir, los directivos públicos son los funcionarios de las municipalidades, ya no son funcionarios, ¿no? Sino son directivos públicos, ¿no es cierto? Logran generar un efecto positivo. En otras palabras, los directivos públicos son ustedes, ¿no? Las personas que trabajan o prestan servicios en las municipalidades que tienen el rango, en este caso, de gerencia, por ejemplo, ¿no? Logran generar un efecto positivo en la calidad de vida de las personas y en la sociedad. Eso es el valor público. Y obviamente el valor público se define e implementa a través de intervenciones públicas. Si estamos hablando de gestión pública, todo debemos relacionarlo con lo público. Los problemas son públicos. La gestión pública ayuda a resolver estos problemas. La administración pública es la entidad que te ayuda a resolver estos problemas públicos a través de ¿qué? De la gestión pública. Entonces, se atienden demandas básicamente de los ciudadanos, ¿no es cierto?, por medio de las municipalidades en este caso. Las intervenciones públicas deben ser eficientes, deben ser transparentes, satisfacer a la ciudadanía y satisfacer al usuario que creas, estás creando valor público. Con eso se cumple un rol de manera efectiva y se logra un valor público con eso. Ahora vamos a hablar sobre la modernización de la gestión pública y con esto ya estaríamos prácticamente cerrando este seminario. Hemos aprendido varias acciones, espero que les haya servido a ustedes, porque nosotros como gestión pública y desarrollo territorial lo que se busca es justamente orientar a los funcionarios, orientar a la gente que desea formar parte y ser servidor en un futuro, servidor público, obviamente a través de estos mecanismos de ahora, de capacitar virtualmente, se está logrando en este caso las acciones que obviamente requieran de valor para cada uno de ustedes y lo más importante, ¿no?, que debe ser aplicada también en sus entidades, deben ser aplicadas también en sus futuras entidades que de repente en algún momento van a prestar servicios, ¿no? Hablemos ahora de la modernización de la gestión pública. La modernización de la gestión pública ha sido aprobada según el Decreto Supremo 004 en el año 2013 por la PCM. Obviamente aquí se establece la visión, los principios y lineamientos del proceso de modernización. Como bien decía, la visión de la modernización de un Estado moderno, de un municipio moderno, de un gobierno regional moderno, de un ministerio moderno, siempre debe estar orientada ¿a dónde? Al ciudadano. Resolver los problemas más comunes, más álgidos, o problemas públicos, podríamos llamarlo ya como gestores públicos, ¿no es cierto? Orientada al ciudadano. Debe ser eficiente el servicio que le brinda las entidades al ciudadano. Debe ser inclusivo. Debe ser abierto, ¿no es cierto? Abierto, ¿por qué? Porque debe brindar toda la información, no debes tener tu información para ti. Esa información debe ser de conocimiento para todo el ciudadano, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay varios mecanismos, a través de transparencia estándar, puedes informar todo lo que haces en tu municipalidad y cuánto te ha costado, deberías transparentarlo, ¿no es cierto? Y también, obviamente, un Estado unitario y descentralizado. Eso es la visión que tiene la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y obviamente tiene el objetivo de orientar, articular, impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública, pero hay un detalle, para resultados. Ahora se habla de las PPRD, ustedes han escuchado los programas presupuestales, los PPOR, ¿no es cierto? Esos programas presupuestales se orientan a resultados, es decir, te doy 100, pero esos 100 me debes de gastar
pero gástame eficientemente. Resuelve los problemas que en este caso tienes en tu localidad con ese recurso. Entonces, eso es gestión por resultados. Me cumples al 100%, tienes impactos positivos en la ciudadanía, entonces lo que ahora se hace también es, si te he dado 100, ya no te debo dar 100, ¿no es cierto? Te debo dar un poco más, es como hacerte un incentivo para generar más resultados, y obviamente el objetivo es que el Estado, que el ciudadano, en este caso, se encuentre satisfecho con el servicio que tú le brindas. Eso es en sí el enfoque visionario y el objetivo de esta política de modernización del Estado. Y obviamente las problemáticas son varias, ¿no es cierto? El tema educación, el tema salud, el tema de la ineficiencia de los procesos de producción, la falta de seguimiento y evaluación de resultados de impacto, la débil articulación. Esto es un problema. Entonces la articulación no debe tener esos tintes políticos. Por eso es que políticas públicas orienta ahí también. Es decir, tener buenos políticos que orientan a resolver los problemas públicos. Entonces, esa débil articulación es todavía problemática y eso debemos cambiarla, ¿no es cierto? También otro problema es el inadecuado diseño de la estructura de organizaciones y funciones que tienen cada una de las entidades del Estado. Por ejemplo, así como estas, hay muchos problemas. Entonces, y el problema central es el bajo desempeño justamente del Estado, lo que genera desconfianza e insatisfacción del ciudadano, del vecino, ¿no es cierto? Y muchas veces estos problemas a veces no son bien resueltas. Entonces, por ahí esta política de modernización es darle vuelta a estos problemas y, como decía en una lámina anterior, debe estar orientada al ciudadano siempre, ¿no es cierto? Y ahora un poquito les voy a mencionar sobre, de repente muchos lo han escuchado, lo que comprende la modernización de la gestión pública. Es un proceso político, técnico, de transformación de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes para agilizar los procesos, simplificar los procedimientos administrativos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras administrativas con el fin de hacerlo compatibles. En el marco de eso, la Política General de Modernización de la Gestión Pública o el Estado peruano ha aprobado 3 ejes. Ser un gobierno abierto, ¿no es cierto? Ya les expliqué, el gobierno abierto debe estar orientado al ciudadano. Un gobierno electrónico donde las municipalidades, por ejemplo, si estamos hablando de municipalidades, implementen muchos mecanismos de TICs para hacerlo más fácil y más accesible y el vecino informarse desde su casa, ¿no? O sea, cómo está yendo la gestión en la municipalidad, cómo está la obra X de la municipalidad, cuánto le ha costado esa obra a la municipalidad. Entonces, a través de este gobierno electrónico es importante que las municipalidades puedan implementar. Y la articulación interinstitucional, eso es clave. Los municipios distritales, provinciales, deben conversar, deben alinearse sus objetivos, sus acciones deben ir en la línea de la política ¿de qué? De la política de desarrollo nacional, ¿no es cierto? Habíamos visto más adelante toda la articulación de las políticas y planes. Entonces, en uno de los ejes transversales de la política de modernización también es esa, tener una articulación interinstitucional. Y tiene 5 pilares. Por ejemplo, el primer pilar, alinear las políticas públicas y planes estratégicos y operativos. Estos planes, como ya les decía también, debe ser conversado, hablado, alineado en el marco de las políticas públicas, alineado a los objetivos de los 3 niveles de gobierno. Una vez que tengas este tipo de plan, puedes tener un presupuesto, ya no solo presupuesto, sino presupuesto para resultados, ¿no es cierto? Una vez que tengas un presupuesto por resultado, obviamente tienes que generar también una gestión por procesos. Y esta gestión por procesos debe simplificar la administración pública, debe hacerlo más fácil, más ágil, más rápida, ¿no es cierto? Y de menos costo, por supuesto, con las TICs. Y después, ¿y cómo logras elaborar planes, políticas, estratégicas? ¿Cómo logras tener un presupuesto para resultados? ¿Cómo logras hacer una gestión por procesos o simplificas la gestión y administración pública? Acá el 4º pilar tiene un valor muy importante que es el servicio civil meritocrático.
Esto les hablaba en las láminas anteriores también, de que el servicio civil meritocrático entra a tallar acá. ¿Quién es el ente rector de esta materia? Es servir, ¿no es cierto? Y obviamente lo que se busca es tener servidores públicos eficientes, servidores públicos capacitados, servidores públicos que conozcan la gestión pública en sí, todos los sistemas administrativos y los mecanismos de cómo estos sistemas deben resolver problemas de tu comunidad. Entonces, con este cuarto pilar es lo que se busca digamos, servidores públicos capacitados, eficientes. Entonces, puedes lograrlo si que cumples este cuarto pilar. Y el quinto pilar es se refiere a los sistemas de información, seguimiento, monitoreo y evaluación. Es decir, de todo lo que has generado, de todo lo que estás haciendo, hay que hacer un seguimiento, hay que monitorear de manera permanente y hay que hacer una evaluación. Y en esta evaluación, obviamente, si hay negativos, hay que hacer ajustes, ¿no es cierto? Y hay que hacer retroalimentación. Eso es lo importante de esta política de modernización de la gestión pública, y obviamente las municipalidades deben orientarse a eso. Y si cumples todo, estos ejes transversales, estos 5 pilares, debes tener una gestión del cambio, una gestión que genera impacto, ¿no es cierto? Una gestión que, obviamente, como reitero, esté orientada al ciudadano y que este ciudadano se sienta satisfecho. Eso es en sí la política de modernización de la gestión pública, y en este taller hemos hablado bastante sobre todo lo que deberían, en este caso, ejecutar las municipalidades, y no solo las municipalidades, los 3 niveles de gobierno, ¿correcto? Yo quiero agradecerlos a todos, de verdad, muchas gracias, agradeciendo una vez más al Centro de Estudios y Asesorías en Gestión Pública y a CGS Ingenieros Fast Solution por darme la oportunidad, y obviamente lo que siempre queremos nosotros, los profesionales, es dar nuestro conocimiento a todos para que ustedes en sí puedan también aplicarlas en sus centros laborales, o si a futuro quieren ser servidores públicos, también poder tener ya referencia de cómo, cuando ingresas a ser servidor público municipal, puedas ejecutar tus acciones en base a estas capacitaciones que brindamos en el Centro de Estudios y Asesorías en Gestión Pública. Quiero agradecerles, dándole las gracias una vez más a cada uno de ustedes por estar presentes, y seguramente más adelante Gestión Pública, en este caso el Centro de Estudios, va a hacer múltiples cursos. Gestión Pública, como todos saben, es bastante amplia, es bastante, digamos, la gestión pública es un monstruo, ¿no es cierto?, con varios brazos, y lo que hemos dado hoy día es un pincelazo de cómo ejecutar acciones efectivas y eficientes para servir al ciudadano. Eso es lo que debe ser el objetivo siempre de un servidor público. Yo quiero agradecer una vez más a la participación de ustedes, y seguramente ya la colega les va a hablar un poco de la certificación que brinda estas capacitaciones. Obviamente, si hay alguna pregunta, estoy gustoso también de resolverlas, y si es que no las hay, yo ya estaría agradeciéndole a cada uno de ustedes por la participación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, economista Nayer Vicente. Estoy compartiendo el link de asistencia. Por favor, inscribir a los que no se han podido inscribir hace rato. Si tuvieran alguna pregunta o duda, lo pueden de repente levantar la mano, o si no, ponerlo dentro de los mensajes o chat para preguntar al ponente. Y por favor, si pudieran encender sus cámaras para tomarnos una foto. Entonces, a la cuenta de 5, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Y si tuvieran alguna pregunta o duda, por favor, ¿lo podrían hacer? Claro. Hay una pregunta de Rolando Flores que dice cómo insertar nuevas políticas en la modernización de las políticas públicas. Que la respuesta sería por medio de los acuerdos de consejos y ordenanzas municipales o ordenanzas regionales. ¿Y si habrá otros cursos más? Sí,
A partir de los siguientes, en el chat que tenemos grupal, vamos a estar enviando los nuevos otros cursos que se pueden tener de contrataciones del Estado y de muchos temas de gestión pública, ¿no? Todo va a ser a través del grupo de WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta o duda de los participantes, por favor? Ok, gracias. Gracias a usted, Rosario Quispe. Bueno, no habiendo más preguntas. Bueno, disculpen. Aquí tengo algunas otras preguntas de María Otoya, que dice: ¿cuáles son las funciones de un regidor? Los consejos municipales son mini congresos en la cual se formulan pues proyectos, iniciativas. Por eso le decía al inicio de mi comentario, una de las formas de insertar políticas públicas locales en los gobiernos municipales es, por ejemplo, proponer una ordenanza, proponer una iniciativa legislativa local, porque sabemos, y usted lo ha dicho, que los gobiernos locales gozan de autonomía propia, son pequeños estados en la cual diseñan sus políticas públicas para mejorar eso que la población necesita, y esas políticas solamente se pueden insertar a través de los acuerdos y ordenanzas municipales. No lo puede hacer el gobierno regional porque es otra competencia, no lo puede hacer el Ministerio de Ambiente o otros ministerios, ¿no? Igual que en los gobiernos regionales, ¿no? Los consejos regionales generan proyectos regionales. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Por ejemplo, ahora estamos peleándonos por el tema del gas, ¿no? El gasoducto de Cusco, donde viene para el Perú. Pero en la región Huánuco se tiene, por ejemplo, un yacimiento gasífero, la cual a través de una ordenanza regional se ha priorizado la inversión pública en materia de este proyecto. Entonces, de acuerdo a la ordenanza, insertar nuevas políticas, se generan pues las programaciones presupuestales, eso que usted decía, ¿no? Primero genero la necesidad y luego acomodo en mi PIN, en mis presupuestos, tanto locales y regionales, la inversión para esa iniciativa se tiene que presupuestar, y justamente en los gobiernos regionales son los consejos regionales los que aprueban los presupuestos para cada año, que también la función de los regidores es legislativo, fiscalizador y de representante. Gracias, Orlando. Sí, exacto, es lo que, como bien dices, ¿no? Son las funciones principales, y obviamente pues los regidores tienen muchas iniciativas de presentar en consejo. Como les decía, resolver los problemas más comunes de tu zona, de tu barrio, de tu distrito, de tu pueblo. Entonces, básicamente el regidor está para cumplir eso, ¿no? Más no puede ejecutar el regidor, eso debe tener claro siempre, ¿no? Al igual que también los consejeros regionales y hablamos de gobiernos regionales, ¿no? Gracias. Bueno, sin nada más que decir, agradecer a todos los participantes. Ahí están los números de cuenta. Igual en el chat se va a compartir esta imagen también con los números de cuenta y el número de YAP. Agradecidos con todos. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la ponencia.